Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Allí estábamos, en medio de la noche, con rifles, de rodillas. Entonces de repente vimos una luz entrando entre las estrellas. La luz se acercó al grupo de comandantes y se puso sobre nosotros, como una cubeta. Era redondo y enorme. El campo y las montañas se iluminaron como si fuera de día. Aquí tenemos las declaraciones de una de las figuras más controvertidas e importantes del siglo XX, Fidel Castro. Le pasó en el año 1959, en los comienzos de la Revolución Cubana, contra el presidente Fulgencio Batista. Nunca se supo qué fue de lo que ocurrió después y, bueno, como muchas otras cuestiones de Estado, nunca se supo bien qué pasó entre medias de todo aquel acontecimiento. Pero sí que puedo deciros que aquello tuvo trascendencia y que Fidel Castro, desde luego, pues se quedó muy impactado y que tuvo una relación muy estrecha con el fenómeno OVNI. Pero vayamos a aquella noche. Fue un empresario llamado José Luis Gil el que hizo las declaraciones que oíamos al principio y que, pues empezó a comentar el tema. Se lo contó el mismísimo Fidel Castro de viva voz, se lo contó directamente a él. Son unos hechos ocurridos en Sierra Maestra, como decíamos, en plena Revolución Cubana. Y es que todos ellos, Fidel y su escuadrón, estaban alrededor de esta fogata que decíamos al principio, cuando vieron esa luminaria iluminando absolutamente todo. Estaba cerquísima, tanto que se ubicó casi por encima de la línea de fuego. En principio, Fidel pensó que aquella estrella era un helicóptero de los Estados Unidos, un peligro para ellos, por supuesto. Nunca habían visto nada igual. El movimiento de aquello, desde luego, no era posible. Esa extraña esfera no se parecía a nada de lo que cualquier hombre hubiese visto jamás. La imagen era dantesca. Fidel Castro bajo aquello y de repente un tremendo silencio. Ni las astillas del fuego sonaban en una tremenda campana de irrealidad. Una de las tantas que hemos estudiado tantas veces en el fenómeno OVNI. Como siendo observados por aquello. Quizá siendo estudiados como hacemos nosotros con los ratones. Y de repente algo aún más tenebroso. Una parada de aquello, cercano y a la vez lejano. Un descenso en esa agobiante falta de ruido en donde todo, la naturaleza, los insectos, todo se había callado. Esa montaña cubana estaba en un total y profundo silencio, todos viendo qué pasaba. Una expectación sin límites, con Castro a la cabeza. Y luego la estrella se mostró como una esfera de luz roja, cambió de color, enorme y gigantesca. Aquello pasó de forma inesperada totalmente y aquí hubo una reacción ante el ensimismamiento inicial. A las armas. Les pilló de sorpresa, pero ellos dijeron a las armas. Fidel y los suyos comenzaron a coger los rifles y dijeron, bueno, o tú o yo, y vas a ser tú, desde luego. Cogieron los rifles dispuestos a disparar aquello y este se fue a toda velocidad, dejando un pequeño reguero rojo hasta perderse de su vista. Desde luego, si estaban estudiando al género humano ante una presentación y desde luego si estudiaban al líder de una revolución inminente de la que, pues ya sabrían su papel en la historia, si es cierto que pueden llegar estos objetos o las inteligencias que hay dentro de esos objetos, lo que sería el espacio y el tiempo, pues ya sabemos cuál fue la respuesta. Balas y disparos, desde luego no buen rollo. Unos hechos expuestos, como decíamos, por Fidel directamente a José Luis Gil, que se habría mantenido en secreto décadas y décadas y muy curioso porque este último no hizo públicas estas conversaciones por unas causas a día de hoy totalmente indeterminadas, sabiendo su guerra ideológica con los Estados Unidos y el embargo
que ha habido y que desde luego pues puede seguir habiendo, pues parece que incluso Fidel Castro quiso mantener el secreto de los ovnis y de su propia experiencia en un total secreto, totalmente oculto, algo que en mi opinión pues es desde luego inexplicable, sabiendo que podría utilizar todo esto como arma arrojadiza, como un punzón en donde, claro, los Estados Unidos, ante unas declaraciones así, pues podrían sufrir lo que sería pues una revolución, al menos ideológica, o bueno, pues podrían sufrir una crisis en la que parte de su sociedad empezase a reclamar parte de esta información al gobierno o a los diferentes gobiernos a partir de ese momento. Pero, siendo así, Castro no lo hizo. Ni siquiera él había dicho nada de su experiencia, solamente ha salido esto al final de su vida. Quizá por su propia seguridad, sabiendo que es un tema que trasciende toda política. Quizá sabiendo que otros, como John Fitzgerald Kennedy, cayeron cuando estaban a punto de decir en público la verdad ocultada tras años y años de oscurantismo. Y es que Fidel sabía mucho más de lo que podemos imaginarnos sobre este tema, y digo esto porque lo sorprendente no es solamente esta información. Castro hizo unas curiosísimas reflexiones al final de sus días, en donde hablaba sobre la necesaria posibilidad de que existan, como así existen, planetas habitables entre las más de 160.000 millones de estrellas existentes como la nuestra, como nuestro Sol, con, por tanto, billones y billones de tierras o supertierras como la nuestra, en su zona de habitabilidad, solo en la galaxia en donde habitamos. Y tenemos que tener en cuenta que, según nuestros cálculos y con nuestra limitada óptica, pues se sabe que hay más de 200.000 millones de galaxias. Podemos entender, por tanto, que Castro, en sus declaraciones al final de sus días, pues claro, este hombre pues sí que podía estar estudiando todo lo que era el tema de la vida fuera de la Tierra, ¿no? Y es que es el cosmos un vergel de vida. A él le interesaba muchísimo y sorprendentemente habló de esto con el equipo de intermediarios, el equipo que acompañó a Juan Pablo II en su histórica visita en el año 1998. El representante del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, le explicó la posición de la Iglesia a este respecto, y la Iglesia, según entendió Castro, además de tener datos de primera mano, podemos entender datos de primera mano como un grandísimo presupuesto para estudiar todo esto. Por supuesto, pues podemos entender que la Iglesia tiene muchísimo dinero. Pues le dijo que aquello no interfería en su credo. No tendría ningún problema la Iglesia a la hora de valorar una posibilidad sobre que en la Tierra pues hubiese vida y en otras tierras también. Pero claro, ¿cómo un hombre tan polémico llegó a presentarse ante esos representantes de la Iglesia y les hizo estas preguntas? ¿Cómo un hombre tan polémico y tan obcecado en sus ideas, capaz de hacer las cosas que hizo, buenas o malas, yo ahí no me voy a meter, estuvo tan interesado en todo esto? Quizá por algo que le ocurrió durante su máximo acercamiento a la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría. Esta información parte de un hombre llamado Juan Marí Bras, un reconocido líder independentista y socialista puertorriqueño, acompañado por la señora Providencia Trabal, otra conocida líder independentista muy respetada, esta señora, que expuso que antes de la caída de la Unión Soviética, Castro habría viajado a Rusia y habría sido llevado a una dependencia del gobierno en donde se estaría estudiando este tema desde hacía décadas con una profundidad sin precedentes. Juan Marí Bras habría conocido de primera mano que años antes de la caída del telón de acero, Fidel efectivamente habría viajado a Rusia y las autoridades soviéticas le habrían llevado a una base militar y a un laboratorio especial donde le habrían mostrado varios objetos de procedencia, y vamos a llamarlo así, ajena a la Tierra, e incluso le habrían enseñado, agarraos, un supuesto ser
capturado y conservado en condiciones óptimas para realizar diferentes reconocimientos médicos. Asombroso, pero también lógico, teniendo en cuenta que Cuba y Rusia serían aliados totales contra los Estados Unidos. Eran uña y carne, podemos decir, y lo que le pasara a una, desde luego, tenía incidencia en la otra. Si el tema OVNI es el más importante a nivel militar de todo lo que podemos imaginar, pues es evidente que al líder cubano, desde luego, le tenían que contar absolutamente todo. Igualmente, las autoridades rusas sabrían y le habrían comunicado a Castro de la existencia de un lugar idéntico en los Estados Unidos. Bueno, podemos entender que hablaron de Nevada, es que de hecho la información era en Nevada, en Estados Unidos. Podemos entender que era el Área 51, esta famosa instalación en donde, bueno, pues fueron llevados aquellos cuerpos y lo que quedó de aquel objeto supuestamente siniestrado en los años 40 en Estados Unidos. Y bueno, pues es muy interesante porque allí le habrían informado sobre diferentes caídas de diferentes objetos voladores no identificados que también habrían ocurrido en territorio norteamericano, y podemos entender lo que ocurrió en la isla Maury y también lo que ocurrió en Aztec, en Nuevo México. Todo esto habría sido utilizado, todos estos estudios se habrían utilizado, como tantas veces se ha dicho, para tratar de recuperar lo poco que se supiera, o al menos que se tratase de utilizar parte de esa tecnología para utilizarla con fines bélicos en el futuro. Pero bueno, como decíamos, en este marco, Castro habría sabido todo esto y los rusos, en un acto de máxima confianza con él, pues habría sido llevado también a un lugar muy especial dentro del aparato armamentístico de Rusia, ni más ni menos que el campo de pruebas de Plesetsk, al norte de la Unión Soviética, un lugar con una gran casuística en lo que a avistamientos de ovnis se refiere. Hablamos de un lugar que es referencia para todos los investigadores de ovnis en Rusia por la gran cantidad de supuestos avistamientos, como decíamos, y esto es muy curioso porque diferentes investigadores hablan de que hay muchísima variedad de objetos que se llegan a ver allí, como si hubiese diferentes inteligencias que estuviesen intentando observar las pruebas que se estarían realizando en este lugar, como si hubiese diferentes pueblos, diferentes razas o diferentes clases de inteligencias que estarían interesadas en saber lo que estuviese pasando allí. Entonces aquí tenemos, pues por supuesto, una posición fascinante en todo esto y varias preguntas. ¿Fue llevado Castro allí para que en un momento dado supiera de una posible desclasificación y apoyara la posición de Rusia fuera cual fuera? ¿Por qué esos objetos estarían estudiando toda esta zona de Plesetsk? ¿No sería más fácil de ser esos estudios de retroingeniería pues se estuviesen produciendo allí, directamente abordar o hasta destruir esa base por parte de estos seres? ¿Acaso hay más de una inteligencia observándonos que estuviera interesada en saber lo que los rusos estaban haciendo allí? Teniendo en cuenta que estarían recuperando parte de esa inteligencia para sus propios fines, para sus propios objetivos. Y es que resulta que esto no acabó aquí, porque como es bien sabido y según la fuente antes citada, y por supuesto como dicen todos los historiadores, pues Cuba y Rusia mantuvieron esta estrechísima colaboración militar, incluso tras la caída del telón de acero, tras 1989. Y claro, si entendemos cómo es el tema OVNI como el secreto y el problema a su vez más importante para el mundo, por encima de todo lo que nos podemos imaginar, sería lo más lógico pensar que Castro fuese llamado en varias ocasiones para presenciar más secretos y más avances sobre lo recuperado o sobre lo que estuviese estudiando la Unión Soviética en más bases durante décadas. Y es aquí donde aparecería una, o al menos otra visita a otra gran base relacionada con el tema de los objetos voladores no identificados. Aquí tenemos
la famosa base de Kapustin Yar, situada en la región de Zitkursk, en Astrakhan, en Volgogrado, un lugar en el que se asegura que hay varios hangares de gran tamaño y una facilidad subterránea con varios pisos en los que se estarían efectuando estudios de tecnología de naves de construcción ajena a la Tierra caídas en la Unión Soviética. Aquí tenemos esta espectacular fotografía que fue entregada a un periodista llamado Konstantino Paglialunga en el año 1997. Habría sido filtrada por un confidente ruso y en ella se ven diferentes objetos vistos en la ufología clásica. Aquí tenemos en el centro tenemos lo que sería un objeto con forma de campana que a mí me recuerda muchísimo al que se vio en el incidente de Kecksburg en el año 1966, y diferentes modelos achatados e incluso un objeto con una forma cilíndrica también clásico en lo que sería la casuística ovni. A mí personalmente me interesa mucho esta imagen porque es que básicamente estos objetos no tienen elementos aerodinámicos que les permitan volar, dado el tamaño que parece que tienen, ¿no?, respecto a las medidas que aparecen en este dibujo. Una filtración sin duda de las más interesantes de la historia. Bueno, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que el avistamiento de Fidel Castro podría corresponderse con un interés por parte de una sección, de una pequeña proporción de este fenómeno, entendiendo este como un conjunto de inteligencias con intereses que incluso podían ser contrapuestos, es decir, podrían o querrían ver algo importante o interesante de nuestra historia. Básicamente haciendo como mínimo como un seguimiento de los líderes mundiales, como si aparte del fenómeno en sí o lo que estuviera detrás, pues les interesara ver lo que era la Tierra en un momento importante, o incluso presentarse ante algún líder, incluso sabiendo de su importancia en el futuro. Si supieran, por ejemplo, que ese líder sería parte importantísima de básicamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en un clima, ¿no?, en donde habría ya muchísimas armas nucleares que podrían destruir la Tierra. Hablamos de un fenómeno que actuaría como si quisiera ser visto, y que actuaría queriendo ser visto pero sin presentarse públicamente, teniendo en cuenta que las características que aparecen en este avistamiento de Fidel Castro son las típicas, lo que hablamos de velocidad, de movimiento, de silencio, todo delante de Fidel Castro, todo para la historia, como si se quisieran presentar ante, como decía, todos los líderes mundiales importantes en algún momento de su vida, como si quisieran ser vistos por ellos, haciendo historia, formando parte de una serie de incidentes visuales para las personas importantes en un proceso que duraría un tiempo indeterminado, que terminaría en una gran presentación pública. Un estudio humano de una revolución que cambió el mundo, un estudio de Fidel Castro antes de que el mundo cambiara para siempre, quizá un estudio de algo que a ellos, desde una inteligencia excesivamente racional y lejana en su concepto, que ellos no podrían entender, porque quizá estarían en un pensamiento único sin que haya violencia, les interesaría. Ni siquiera podrían llegar a comprender que un pueblo llegase a tener una revolución así. Igual que nosotros no podemos entender lo que sería una tecnología tan increíble como la suya. Hablaríamos de un acercamiento a algo que entenderían como ideales en una revolución, buenos o malos en su esencia y sin meterme, cuando ellos quizá solamente entienden desde hace billones y billones y billones de años un pensamiento único, como decía, en sus mundos, en sus sistemas solares, en sus galaxias. Sería posible que les interesara ver cómo
se desarrollara una revolución desde el comienzo, justo después de que se crearan las bombas atómicas. Es desde luego, un caso fascinante y también rarísimo y sin igual, que desde luego si pasase a día de hoy con nuestros bochornosos líderes, pues sería aún más raro, ¿no? Dado los personajes que son los tíos a los que increíblemente millones de personas siguen votando, y es que, bueno, pues si es que no están totalmente amañadas las elecciones cada 4 años. Entonces visitó Castro esas bases, unas declaraciones fascinantes y, en mi opinión, unos hechos más que posibles por la estrecha colaboración entre Rusia y Cuba. Y claro, lo que sí está claro es que a día de hoy pues no veo a los presidentes latinoamericanos y también el español, ¿no?, visitando el Área 51 o Kapustin Yar, básicamente, y disculparme por lo que voy a decir a continuación, porque si ellos fuesen, pues poco menos que se descojonarían de ellos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo a este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.